Os doy la bienvenida a esta nueva charla desde la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante. Soy Armando Parodi y hoy os voy a hablar del concepto de ninots de carrer y hogueras infantiles en la primera etapa de les fogueres. Bien, veréis que durante toda esta primera etapa, es decir, desde 1928 a 1936, en las incipientes hogueras de San Juan, es muy difícil desbridar conceptos y separar algo que ahora nos parece habitual o claro, pero que entonces se convertía en muchas veces la denominación que uno le quisiera poner o lo que a uno le parecía. Hoy entendemos como ninos de carrer, en su acepción más completa, el ninot o grupo de ellos, confeccionados de forma artesanal, bien sea por particulares, adultos o infantiles, por colectivos vecinales, asociaciones, entidades, instituciones, incluso los propios artistas de fogueres, los propios comisionados de hogueras y de barracas, y que preferiblemente se plantaban integrados en un entorno acorde a su intención o significado. Es decir, que dijera algo, que llamara la atención, que no discordara de su entorno. Además, hechos con vestiduras reales o, en su defecto, realizadas en cartón, las propias vestiduras, a modo tradicional, pudiendo además estar acompañados de elementos que los complementen. Una pequeña plataforma, una silla, una mesa, en fin, el elemento que significara darle contenido a esa escena en el grupo de que fuera un ninot, o sea, un grupo de ninots, o al efecto que le quisiéramos dar cuando se trata de un ninot individual. La figura de los ninots de carrer realmente es tan antigua como los fogueres de San Joan. Otra cosa es cómo se concebían, ¿no? Este concepto, desde luego, no estaba tan normalizado, ni muchísimo menos en la primera etapa de los fogueres, que es la que vamos a abordar. Lo de las incipientes hogueras infantiles, que ya de por sí raramente hacían honor a su nombre, todavía contribuía más a no tener claro la definición de hasta dónde era un ninot de carrer, hasta dónde era una hoguera infantil, que veréis que aunque vamos a ver bastantes pocas hacen honor a su nombre, pero además también muchas veces diferenciarlos de las conocidas como fogueretes, que eran también pues, unas pequeñas hogueras hechas por normalmente iniciativa popular, por colectivos, y que muchas veces diferenciarlos es un poco cuestión de denominación a la hora de presentarlo o del gusto de cada uno, porque no estaban en absoluto definidos, ¿no? Así que vamos a intentar deshacer un poco el galimatías de conceptos pues a través de ver pues, las imágenes que podamos y la documentación que existe en los expedientes del Archivo Municipal de Alicante, fundamentalmente sobre lo que está concebido como ninots de carrer y lo que está concebido como hogueras infantiles, aunque veréis que voy a introducir también algunas fogueretes que ya vimos, si recordáis, en la anterior charla. Por lo tanto, veréis algún elemento repetido, pero espero que sirva para que conocer un poco estos monumentos menores de estos primeros años de las hogueras de San Juan, fuera de lo que son las hogueras adultas o las barracas, quede más o menos claro, ¿no? Los conceptos de los tres términos además han variado con su evolución. También nos vamos a encontrar con el hándicap de lo incompleto de estos archivos documentales, escritos y gráficos que han llegado hasta nosotros y que hace difícil precisar y catalogar cuáles y cuántos vieron la luz. Partiendo del actual concepto de ninos de carrer que he mencionado antes,
con ciertas concesiones a la denominación que se les da en los expedientes originales, pues es posible realizar una semblanza de aquellos primeros que fueron plantados en nuestra ciudad, aunque en la documentación incluso no respondan a tal término. Como decía, el periodo que vamos a tratar es hogueras 1928-1936 y vamos a seguir el orden de los expedientes guardados en el AMA. O sea, el único criterio que voy a utilizar es ese, respetando las denominaciones, aunque luego matizando si verdaderamente hacen honor a tal denominación o no, y trataré de explicaros el porqué. Así que no nos queda más remedio que imbricar en una misma cesta ninos de carrer con algunas hogueras infantiles y fogueretes. Vamos a ir año a año, empezamos con 1928. Pues bien, en 1928, la que aparece como foguera Plaza de Roger en 1928, de José Marcet Furió, el clásico meronero, ya probablemente vosotros conozcáis esta imagen de sobra de otras charlas o de haberlo visto en otro tipo de medios. Esta fue plantada en la calle, que no plaza, que se llamaba así, de Roger, en el entonces distrito Plaza de Isabel II, que corresponde a lo que hoy es Gabriel Miró, pero que estaba tan cerca del ayuntamiento que esta calle sería demolida en 1955 durante la reforma de la que entonces se denominaba Plaza del 18 de Julio. Se pedía permiso para plantarla, pero fuera de concurso y muy probablemente era de iniciativa particular. La denominación de foguera, desde luego, no parece la más adecuada. Se parece bastante, ¿no?, lo que hoy conocemos como un ninot de carrer, solo que sobre una pequeña altura y con elementos que complementan, como antes he dicho, al ninot de manera que le den un contexto. Por lo tanto, bajo mi criterio, esta foguera Plaza de Roger 1928 sería realmente el primer ninot de carrer de la historia, aunque tal vez también lo podríamos clasificar como lo que más adelante se denominaría una foguereta. En la solicitud de planta se explicaba simplemente que representaba pues, la clásica parada de melones, y además, como no se conserva boceto alguno, porque el que tenéis aquí arriba a la izquierda está tomado del tío Cook, pues no hay ningún tipo de explicación y lo único que queda es pues, un pequeño rudimentario reflejo que es ese mini boceto que aparece en la popular revista. Aquí tenéis también un par de fotografías más y como veis, bueno, pues un ninot hecho a la manera tradicional, complementado en un entorno, bueno, sí, una parada clásica de melones y con los complementos que completan, valga la redundancia, el significado del ninot. Esa es un poco la idea con la que habría que quedarse en cuanto al concepto de ninot de carrer. Bien, esto no está en los expedientes del archivo municipal, pero sí en el tío Cook y, bueno, pues parece ser que lo que se iba a llamar foguera Berenguer de Marquina en 1928, pues lo único que conocemos es esto. Dentro de la denominación de artista, insisto, dentro del tío Cook, consta como foguera de xiquets, con lo cual estaríamos ante la primera foguera infantil de la historia. Pero bueno, si analizamos la temática y algún detalle que otro, pues veremos que realmente infantil no es. Ya estamos otra vez, y volveremos sobre ello en infinidad de ocasiones, el tema de las denominaciones. Bueno, esto podría ser realmente una foguereta, una hoguera pequeña, bueno, pues su lema era Monument Nacional y bueno, pues en estos fragmentos de la explicación que recoge la revista del tío Cook nos indica de qué iba la cosa, que representa la estación del tren Madrid-Alicante y bueno, se hacía una reclamación al gobierno para que lo declarara un monumento nacional. Pero bueno, si os fijáis, pues hombre, vamos a ver, muy infantil poner a una persona, como tenéis aquí, orinando en la fachada, pues no es. Entonces se queda un poco ahí
entre medias de lo que podría ser una hoguera infantil, tal vez por el tamaño, o más bien una foguereta. Puesto que no se sabe quién la plantó, probablemente sea de iniciativa privada y a lo mejor encajaría más como tal. En 1928, en el año fundacional, no tenemos más. Pasamos a 1929. En 1929, bueno, esto es una hoguera, la hoguera de la Plaza de Alfonso XII de 1929, que equivaldría a la actual hoguera oficial. Lo que pasa es que entonces tenía su propia comisión, no es como ahora que va independiente del resto de los monumentos foguereros. Bien, el artista era José Marcet Furió. El lema Beneïda siga la curiosidad, pero ¿por qué pongo yo aquí una hoguera adulta? Pues porque resulta que mientras que la hoguera estaba plantada frente a la fachada del ayuntamiento, hay varios ninos dispersos por los alrededores del distrito. Entonces, bueno, independientemente de la explicación de la foguera, que os la he querido poner aquí por si queréis echarle un vistazo, yo a donde me voy a ir verdaderamente es a estas tres imágenes de abajo, que son esos ninots dispersos por la calle Mayor. Y bueno, ahora veremos exactamente los emplazamientos y qué es lo que significaban. Incluso los vamos a ver en imágenes de una película de 1929 que los tomó. Bien, aquí las tenemos más en grande. Entonces, en el libret es donde nos encontramos no la explicación de la foguera, que obviamente estaba, sino el reflejo de estas figuras que estaban puestas de forma independiente. Entonces, dice que el llibre, tras la despedida, es decir, después de la explicación de la hoguera, añade la descripción de dos figuras de foguera. Vamos a ver, estamos ante, evidentemente, ninos de Carrer, que como parte de la misma están situadas en la calle Francos Rodríguez, que es el actual tramo final de la calle Mayor, y Altamira, y que representaban respectivamente al torero Cagancho, que es en concreto este que tenemos aquí en medio, ¿no? Y al Negre Yoma. Bueno, pues el Negre Yoma en las imágenes no está, lo cual quiere decir que como mínimo había 4 ninos de Carrer. Los 3 que tenéis aquí y que en el texto solamente describe al central, y el que menciona el Negre Yoma, que no hay constancia de imágenes del mismo. En cuanto a Cagancho, al torero Cagancho, es el que plantaron en el Carrer, en la calle de Francos Rodríguez. Y bueno, ahora lo veréis con más detenimiento en las imágenes de la película. Y el otro que dice que es en la calle Altamira habla de el Negre Yoma simplemente por la descripción de este famoso personaje alicantino. Dice que este Negre Socarrat, que mai parla ni se riu, ni sap de letra ni escriu, y termina diciendo: él seguís igual de Yoma sense endoblegar la esquena. Es decir, es que no tenía cultura, ¿no? Pero seguía pues vagando por la ciudad y sin trabajo conocido, ¿no? Bien, las imágenes que vamos a ver, igual que otras que veremos posteriores, son de un documental de Pascual Ors y Joan Andreu titulado Les fogueres de Sant Joan, con CH, en Alicante, de 1929, que se conservan en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. ¿Veis? Ahí tenéis el primero de los ninots, que no está descrito en los textos, pero si os fijáis está enfrente del torero. Ahora veréis. Como si le fuera a entregar algo a este. Ahí lo tenéis. El que está de espaldas, aquí a la derecha, es el que hemos visto, y este es el torero. Una imagen más cercana. Y ahí el otro, el cuarto sería, porque el tercero sería el Negre Yoma. Este de negre, desde luego, tiene poco. Y que está pues con unos perritos. El chaval tiene la curiosidad de tocarlos.
Bien, pasamos ahora a lo que se denominó Foguereta Maestro Bretón 1929. Yo digo que es el tercero de los monumentos contenidos en el Llibret del distrito de Santa Isabel 1929 porque esto fue una singularidad que ha dado lugar a confusiones, pero también a deducciones. En un mismo Llibret y también en las solicitudes de planta constan que una única comisión solicitaba plantar la hoguera Benito Pérez Galdós, la hoguera Alfonso el Sabio y la foguereta Maestro Bretón. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Benito Pérez Galdós y Alfonso el Sabio, que ya plantaron en 1928, una de ellas sí fue distrito fundador, pero no comisión fundadora. Y como el firmante es el presidente de Benito Pérez Galdós, pues realmente Alfonso el Sabio, tanto el año anterior como este, sería plantado por iniciativa o por trabajo de la comisión de Benito Pérez Galdós. Lo mismo que este tercer monumento, que aunque se llame Foguereta, pues perfectamente lo podríamos concebir como un grupo de ninots puesto sobre una base. La verdad es que se podría concebir de las dos maneras, pero puesto que estamos tratando aquí de desveridar qué es una cosa y qué es otra, pues por llamarle le podríamos llamar hasta hoguera infantil, porque tampoco tiene ninguna cosa extraña, ¿no? La cuestión está en que se presenta como presidente de la comisión José Mingot Cremades, que es realmente quien lo construyó bajo su propia iniciativa, lo presenta como foguereta y la plantó delante de la puerta de su casa, frente al número 10 de la calle Maestro Bretón. El lema era el castig a la avaricia y sus dimensiones fueron pues, de 5,5 metros de base y 4,4 metros de altura. El llibret que he mencionado antes, el de Distrito de Santa Isabel, lo tenéis aquí, pues explica, como veis, aquí tenéis el desarrollo completo de la foguereta en la parte de abajo. Dice que es tan buena la intención que tiene este gran monumento, como pronto advierte la gente, que comprende que la ambición debe mirarse en el espejo con mucha salsa y pericia y esclavo de la justicia ha compuesto el tío Conil. Y el tío Conil era el apodo con el que era conocido José Mingot en el vecindario. Si tenéis curiosidad podéis parar la imagen y os leéis todo el desarrollo de la explicación de la foguereta. Aquí de verdad, en este caso, y vuelvo al anterior, sí que es cierto que se podría catalogar como foguereta, y de hecho en la anterior charla la puse como foguereta, pero luego vamos a ver grupos de ninots de carrer, además presentados como tales, y veréis que podría presentarse perfectamente como un grupo de ninots de carrer, porque también tiene sus elementos añadidos y están hechos de forma artesanal, con vestiduras reales, como le veis. Y el contexto, bueno, esto realmente se podría haber puesto en cualquier sitio, porque no deja de ser una jaula llena de vendedores, ¿no? Y que sus productos están colgados por fuera. Bien, tenemos imágenes también en el documental de las fogueras de San Juan en Alicante, en 1929, y lo vamos a ver. Pues ahí la tenéis, poco más puedo añadir a lo que ya os he explicado. Grupo de ninots, foguereta, eso queda un poco a criterio de cada uno. Se solicitó como foguereta, pero lo que es cierto es que no se habían definido todavía lo que eran los grupos de ninots de carrer, ¿no? Así que nos vamos a quedar ahí un poco en el filo entre ambas denominaciones. Pero he preferido ponerla porque, lo que os he explicado antes, luego vamos a ver grupos de ninots
que no tienen nada que envidiar a esta foguereta. Bien, a continuación tenemos otra foguereta, pero que todavía es más difícil de desveridar de lo que es un ninot de Carrer, porque no es ni más ni menos que un ninot encima de una plataforma. Bueno, la foguereta Magritas Club, 1929, cogía su nombre de una conocida entidad taurina, se llamaba así, y era la vez primera que plantaba. Plantó varios años, en los años 30. El artista fue Vicente Olcina. El lema consta como la caraba, pero realmente lo de la caraba es la publicidad del papel de fumar de esa marca que hay en un lateral de la base, como lo vemos aquí, el mejor papel. Y aquí en el boceto, caraba. Bien, esto se plantó frente a la sede del Club Magritas, que estaba situada en el número 13 de la calle San Vicente. ¿Por qué se calificó como foguereta? Pues por ser subvencionada por los propios socios del club y así como por sus pequeñas dimensiones, de 2,5 metros de base por 2,5 metros de base, aunque tenía planta triangular en el boceto y sin embargo se plantó cuadrangular. Pero verdaderamente es un ninot de Carrer sobre una plataforma, ni más ni menos. Lo que significa es pues la sorpresa y la admiración que causa al personaje extranjero el Círculo Magritas Club por sus ornamentaciones taurinas y bellezas gráficas que contiene el arte del toreo. Como veis, se hizo incluso un libret y tenéis también la explicación de la foguereta, pero sobre todo os he puesto todo esto porque, si os dais cuenta, el personaje es un inglés, no lo puede negar, ¿no? Entonces, este inglés, que aquí llama el turista, le dice: yo venir de Londón, entusiasmado y ver que hay en España cosas bellas, habla así como si fuera chapurreando el castellano, ¿no? Pero firma Mr. Bly. Bueno, pues este Mr. Bly va a aparecer en todas las hogueras, fogueretas que planta Magritas Club desde su inicio, 1929 hasta 1936, que dejó de plantar. Por eso lo he querido marcar, porque luego veremos alguna más y nos aparecerá este personaje por todos los lados. Bueno, también tenemos imágenes de esta foguereta, bajo mi criterio, no de Carrer, lo que pasa es que todavía no estaban concebidos como tales, en el documental Les Fogueres de Sant Joan, en Alicante, 1920. No es ni más ni menos que un turista inglés pues con una cámara de fotografiar y admirando los ornamentos de la fachada del Club Magritas. ¿Veis? Ahí lo podéis ver mejor. Cartel de toros y demás. Mr. Bly. Ahora más adelante otra vez. Bien, pasamos de año, vamos a 1930. En 1930 vamos a empezar con una foguera. Bueno, pero aquí es que ocurre lo mismo que cuando os he hablado antes de ninos de Carrer que estaban separados de la foguera. La foguera original era esta. Entonces, bueno, es la foguera Avenida de Méndez Núñez, 1930, la actual Rambla. Estaba hecha por Manuel Gallud y Fernando Guillot, se llamaba antaño Yogaño. Se plantó en la confluencia de la Rambla con la Plaza de Castelar, que desapareció con las obras de prolongación de la Rambla hacia la Explanada. Medía pues como unos 100 metros cuadrados de base. Representaba una crítica al Torreón de la Montañeta, que se llamaba Torreón de San Cayetano, que todavía pervivía, y bajo los arcos permitía el paso de los carruajes, ¿no? Bueno, pues formando parte del mismo expediente consta un boceto que vamos a ver ahora, que no parece ser una escena y que constituiría en sí un ninot de Carrer, que además especifica que se planta en la plaza de Castelar. Fijaros bien, porque ni en este pequeño grupito de ninots que hay aquí,
ni mucho menos este que está a caballo, y por el suelo no hay ningún ninot, aparece este personaje. Entonces es lo que os comentaba. Es decir, pertenece a la hoguera, pero está independiente de la hoguera. Aparece ahí Redeu, lo que pesa la peseta, y bueno, pues es un ninot de la foguera independiente, como ya hemos visto antes y como vamos a ver más adelante, y que se le puede considerar a todos los efectos ninot de carrer. Y además en esta ocasión, igual que el que hemos visto antes en la plaza de Alfonso XII, la plaza del Ayuntamiento, pues está separado del cuerpo principal de la foguera. Bueno, pues aquí tenemos otro que también se denominó foguereta, Benito Pérez Galdós, 1930, el artista Mariano Mingot Martínez, ya os sonó la de antes. El lema Esta noche me emborracho, aunque también aparece en algunas publicaciones como La invasión del gaucho, y la plantó pues igual que la otra vez, plantó la foguereta delante de su casa, en este caso, pues en el número 40 de Benito Pérez Galdós. ¿Por qué foguereta? Pues realmente, bajo mi criterio, es un ninot de carrer también puesto sobre una plataforma, porque ni más ni menos que lo que tiene son los complementos necesarios para darle contexto. ¿Qué es lo que explica la foguereta? Bueno, pues un joven tanguista decrépito y el pollo que hay frente al cabaret, lo veis que se ve mejor en el boceto que en la imagen, encarna una de las pasadas ilusiones y que ya por su edad no tiene plumas. El gaucho pues piensa emborracharse para olvidar y cree que la mejor manera de alumbrarse es al pie del farol. Mientras tanto, en el gallinero, lo que es el cabaret, que es lo que se representa detrás de él, sigue la juerga. En los laterales de la base representa además el tango en sus distintas fases y el asunto completo representa el tango Esta noche me emborracho. Pues aquí tenéis otro claro ejemplo de un ninot de carrer que, como todavía no estaba concebido como tal, pues lo denominaron foguereta. Y este 3/4 de lo mismo. Foguereta número 65, la brega porque es como se llama el número 65 en la 11, estamos todavía en 1930, y bueno, pues como toda foguereta o grupo de ninots, se trata de una iniciativa original y fuera de concurso de un particular, que en este caso es un vecino de la calle Espocimina, que se llamaba Antonio Sánchez Marín. El lema es la PAU. En lugar de plantar, pues seguramente frente a la propia casa, al domicilio del autor, en la calle Espocimina, y en una breve memoria hace crítica de la competencia reinante entre los vendedores ambulantes, especialmente los situados en las calles que circundan la fábrica de tabacos. Y termina diciendo que pone de relieve que la mayor garantía que pueden ofrecer los vendedores ambulantes a sus parroquianos es la paz y no la lucha por encarecer los artículos de consumo más necesitados, más necesarios. No hay imágenes de la foguereta, pero bueno, es evidente que no es una foguera y que es un grupo de niños que también, pues lo mismo, se han puesto encima de una plataforma para que se puedan ver mejor. Bien es cierto que si nos vamos muy al ninot de carrer puro y duro, realmente suelen estar plantados directamente en tierra. Pero, puesto que se contempla, incluso en las bases de los concursos actuales de ninot de carrer, el que puedan estar en una plataforma y con todo tipo de aditamentos alrededor para darles contexto, pues esto encajaría perfectamente también como un grupo de ninots, aunque se haya presentado y se haya hecho solicitud de planta como foguereta, porque, insisto, todavía la figura del ninot de carrer como tal no existía. Bien, aquí tenemos de nuevo la foguereta de Maestro Bretón 1930. Bien, aquí no solamente es que también podría ser catalogado como un grupo de ninots de carrer y otra vez sobre una plataforma, lo que tiene de particular es que hay un ninot, que es el que os he marcado con el círculo, que está separado del grupo. Y ahora vamos a ver por qué.
Fue también plantado por José Mingó Cremades, el lema Les delicias del estiu, aunque también aparece en otras publicaciones como Molestias de café, y estaba plantado frente al número 14 de la calle Maestro Bretón, igual que el anterior, que hemos visto que era la jaula esta llena de personas. La memoria explicativa dice que representa una terraza de un café de la Explanada, donde bueno, hay una serie de personas sentadas tomando café, pero una de ellas es una mujer tomando el fresco, entre comillas, pero hasta el punto que por el excesivo calor se le había olvidado de estirarse la falda, ¿no? Entonces este muchacho que está sentado dentro del círculo, lo que se tira es horas y horas enfrente, pues a ver qué pilla, ni más ni menos, ¿no? Entonces esto clarísimamente es un ninot de Carrer separado del resto. Conceptuemos o no el resto de la foguereta como grupo de ninots. Alrededor del personaje central, ya arriba de la plataforma, pues hay un camarero, la vendedora de loterías, el limpiabotas, el mendigo, el vendedor de periódico, los críos por ahí mareando y tal. Bien, al igual que en 1928 se hizo una foguereta, bueno, se presentó una foguereta Berenguer de Marquina, pero que tampoco nada más consta este boceto que aparece en el número extraordinario de hogueras del tío Q. Se sabe que el constructor fue un constructor de fogueres, José García Badías, se presentó como foguereta, lo que pasa es que por sus pequeñas dimensiones, pues a lo mejor podríamos tratarla de, ¿por qué no?, de hoguera infantil. Es que los conceptos quedan muy enlazados unos con otros. El lema es propaganda del clima y del embellecimiento de Alicante, aunque en alguna publicación aparece como ciudad ideal. Se plantó frente al domicilio del artista en la calle Berenguer de Marquina, en concreto en el número 8, y tenía una base de 1,5 por 1,5 y bueno, hubo una de sus figuras fue censurada pues por lo mismo, porque estaba orinando y estaba tachada en el boceto original, y la autorización de plantar se vio supeditada a la inexistencia de esta misma, con lo cual ya estamos también poniendo en duda que pudiera tratarse de una hoguera infantil, al igual que la que plantara en 1929, que también era un hombre orinando en la fachada de la estación de tren, ¿no? Bien, lo que dice el tío Cook es que es el castillo de San Fernando, urbanizado con chalés y ornamentado con jardincillos, ¿no? Que el estilo de las edificaciones estaban hechos al gusto de varios países, y en la cumbre y en la planicie se cedía a la tropa de exploradores de Alicante para que hicieran parques, ¿no? Bueno, que cada uno opine lo que quiera. Una foguereta muy pequeñita, una dudosa foguera infantil por la imagen censurada, grupo de ninots. Bien, este tiene más contenido. Tal vez sí que habría que catalogarlo como foguereta, pero no obstante, para ampliar un poco miras en esta charla, pues he preferido también exponerla. Bueno, aquí tenemos una foguereta que no es tal, es un grupo de ninos, claramente, que primero fue denegado y con algunas modificaciones fue aprobado a Manuel Capella Martínez. Este fue el primer proyecto que presentó. Este es el padre de la saga de los Capella, y se llamaba El primer treball per hacer una foguera. Se pretendía plantar frente al número 35 de la calle Poeta Campos Vasallo, que es donde vivía Capella, y bueno, a pesar de que en la solicitud de planta él mismo dice que esta foguera para nada ofende ni instituciones ni a particulares, pues la alcaldía denegó la autorización por estimar que el boceto y los versos podrían turbar la armonía que debe existir entre las comisiones. Bien, bueno, ya digo, se trata de una primera versión de la que luego se autorizaría y con algún cambio en los versos del Zócalo. Y bueno, pues hay dos figuras que representan una persona muy influyente y la otra que suplica la influencia de esta, ¿no? Y bueno, los versos además
comienzan así. En Alacant, xuaes de bolsa són les fogueres de Sant Joan, artistes els que figuren són, senatres els que les fan. Es decir, unos son los que figuran y otros son los que los hacen. Buscando influencias, en pocas palabras. Esto sentó mal o podía sentar mal y dijeron que tenía que corregirlo. Entonces presentó esta otra, que como veis, bueno, una es foto y otra es boceto, pero a ver, los personajes, incluso el que está agachado, es el mismo, solo que aquí aparece con un perrito. El personaje, el otro va con un mandil, que ahora veremos lo que pone, pero la idea era básicamente la misma. Le cambió el nombre, lo cambia a quién tenía que ir, el lugar, pues el que ya hemos visto, que es más o menos en el centro, entre las calles Quintana y la Plaza de Castellón, la que hoy es Plaza Óscar Tordera. Sus dimensiones fueron 2 por 1,7 metros de base, podéis apreciarlo en la fotografía perfectamente, y la memoria ya no se ciñe exactamente al resultado final, porque menciona 3 figuras, una portadora de una calabaza, está en la parte de detrás, y a sus lados, a derecha e izquierda, 2 maquetas de hogueras, ¿se entiende? La segunda representa una figura influyente, que es la que está en pie, y la tercera, un artista portando bocetos, papeles, ¿no? La segunda de las figuras es la que tiene un delantal que dice: ¿quién tenía que ir de caballer a cuiner? Y en el zócalo también se recogen versos, pero diferentes a los que hemos visto antes. Uno de ellos decía: engrandiment de la festa, Alacant es lo que deshicha, fent fogueres de gran tamaño y que Sant Joan lluisca. Bueno, si veis el anterior, veis también las maquetas a ambos lados del personaje de atrás y veis a la figura del tiralevitas, ¿no? Que le está haciendo la pelotilla al influyente y que aquí pues, lo hemos cambiado y está pues, jugando con un perrito. Bien, volvemos a la foguera, a Foguereta Magritas Club, que como volvemos a ver, pues sigue siendo un hino de carrera encima de una plataforma. Financiada por los miembros de este club, el artista el mismo, Vicente Orcina, el lema el de l'any passat, también plantó frente al club, 2 metros por 2 metros de base, y lo del l'any passat viene pues porque aparece el que está toreando, no, ni más ni menos que Mr. Bly, el que apareció ya en la primera foguereta, donde lo que detalla la solicitud de plantar era que el popular inglés Mr. Bly, que por haber perdido su destino en la embajada inglesa, se decide por la profesión de torero. Entonces aparece pues, haciendo ahí unas dotes de torero, toreando al natural, mientras que en los 4 costados se pintan momentos relacionados con la fiesta nacional. Bajo mi criterio, insisto, un hino de carrer sobre una plataforma, no una foguereta. Bien, este sí aparece ya como grupo de ninots. Grupo de ninots Alcalá Galiano. El artista, bueno, pues al parecer era Ángel Berenguer Soler. Se plantó frente al número 33 de la calle Alcalá Galiano, que es el domicilio del que firmaba la solicitud, un tal Demetrio Berenguer Jerez, a su vez hermano del artista de fogueres Ángel Berenguer Jerez. El autor pues parece que fue el padre de ambos. El monumento hablaba de un grupo alegórico a las fogueras de Sant Joan basada en un asunto humorístico de 2 figuras. Bueno, a ver, grupo alegórico a las fogueras de Sant Joan no lo veo por ningún lado. Asunto humorístico, pues vemos al de siempre. El que está recogiendo la basura y que está mirando por debajo de la falda, pero que tampoco hace nada por ocultarse, ¿no? Entonces, bueno, se junta un boceto con claros tintes picarescos que poca o ninguna alegoría a les fogueres hace. Y pasamos a 1931. Bien, en 1931 la verdad es que llega poco material gráfico de los monumentos foguerer de estudio de esta charla. Precisamente 1931 es uno de los que más carencia hay. Por eso voy a sustituir imágenes de bocetos o de la propia
hoguera o foguereta o ninot de Carrer plantado pues por carteles como este, el cartel oficial, y otras publicaciones que también os las iré diciendo. Bien, dentro del actual distrito Pla Hospital, aunque en este año está ubicada en el de Carolinas Bajas, se plantaría la foguereta Bernardo López en 1931. De artista desconocido, aunque muy probablemente serían los propios residentes de la calle, Bernardo López García. La solicitud de planta la firmaba Antonio Amat Lis en representación de los vecinos de la misma, por lo tanto no parece que haya lugar a duda. Y al pie del documento aparecen firmas de otras 3 personas, José López, Miguel Fuster y Manuel Pastor, que evidentemente serían también residentes de la citada calle. El lema era tregua de paz, según el boceto que se conserva en el Archivo Municipal de Alicante, pero no existe imagen conocida de la foguereta plantada, que más probablemente se acerque más al concepto de ninot de Carrer, porque todavía no estaba del todo definido. Bien, dentro de lo que hoy se considera distrito de la Foguera San Antón Bajo, aunque entonces, en 1931, pertenecía a la Foguera Méndez Núñez, se instaló la Foguereta Infanta en 1931. Los autores, lo mismo, un grupo de vecinos, y el lugar frente al número 12 de la calle Infanta, hoy desaparecida, que estaba aproximadamente entre las actuales Huerta y Primo de Rivera. Lo que os he puesto aquí es la revista El Fogueter, porque tampoco se conservan imágenes de esta foguereta, que a todas luces hace pensar que es también un grupo de ninots. En la solicitud de planta se recoge una breve descripción que dice que trata sobre el triunfo de nuestra república en España y colonias africanas, y que aparece un gorro frigio destruyendo por medio del fuego el símbolo nefasto de la monarquía. Probablemente se trataría de un sencillo ninot de Carrer o una pequeña hoguera infantil, tal vez, aunque así denominada sería injustificado por su temática, pero como vamos a ver que esto se repite cada 2 por 3, pues nos podemos quedar también en la duda. Bueno, esto fue denegado. Esto fue un proyecto de foguereta y grupos callejeros anunciadores que presentó Miguel Carrillo Soler en 1931. Y la idea era plantar, bueno, una foguereta, que en este caso sí sería tal, pero además una serie de figuras sueltas distribuidas por las calles de Alicante. La foguereta representaría una alegoría del comercio y la industria, y las figuritas sueltas pues serían anunciadoras. Ahora, aquí el tema fue la forma en cómo se presentó. Es decir, decía Miguel Carrillo en su solicitud que seguramente los gastos de esta foguera y las figuras anunciadoras iba a ser superior en el presente año a los ingresos, por lo que se permitía solicitar que se le concediera la exclusiva para esta publicidad durante el plazo de 10 años, abonando los arbitrios pertinentes y tal. Bueno, la cuestión está en que se le comunica oficialmente a don Miguel la denegación. Pero bueno, era una idea de distribuir ninots de Carrer por varias zonas, me imagino que las más concurridas de Alicante, con carteles anunciadores, y que a su vez pertenecerían a esta foguereta, que también iba a tener índole publicitaria, como ya vimos también en una charla anterior. Bueno, la foguereta Magritas Club 1931 no hay imagen. Os he permitido poner el sello como muestra. Ya era conocida como foguereta del inglés Mr. Bly. Volvía a plantarla Vicente Orcina, en este caso se llamaba El Potaje de Seleccions. No hay boceto ni imagen ninguna, plantó como siempre frente a la sede, y explica el propio documento de solicitud de planta que este año, y previo el aviso por telegrama recibido de London de los frailes, Mr. Bly adelantaba las elecciones a diputados para Cortes Constituyentes, y con el símbolo en la solapa de verdadero republicano de izquierda pues emite su voto. Bueno, lo que había era una representación exacta de una mesa electoral con su presidente, pues de las que se montaron cuando el 12 de abril pues, se proclamó la República, ¿no?
Entonces sería muy probablemente un pequeño grupo de ninots, tal vez sobre una plataforma, pero bueno, en la línea que estaba plantando años anteriores el Club Magritas. Bueno, y esto fue ya un poco también el colmar el vaso. Es decir, todo el mundo se había lanzado a hacer cosas por su propio criterio y sin tener en cuenta de que iban a plantar cosas en un distrito donde lo que se trataba era de recoger ingresos para poder montar una foguera. Entonces, cuando hubo una comisión de vecinos con 31 firmas que presentaron una solicitud de plantar de Carrera Dornat, Poeta Campo de Vasallo, Quintana y Doctor Rico, esta última es la que actualmente se llama José Gutiérrez Petén, explicando que eran una serie de arcadas de junco cortado y pintado con los colores de la bandera nacional, regional y alicantina, pues saltó la polémica y hubo una comunicación oficial de la comisión gestora firmada por José María Pi y además con el visto bueno del ayuntamiento en contra de estas iniciativas porque se había desatado tal fiebre entre comisiones de vecinos, Sanidad de la Nada, que estaba yendo en detrimento de la financiación popular de las comisiones de fogueres. Entonces se estaba sentando un peligroso precedente que puso en un brete a la propia comisión gestora y bueno, pues tuvo que salir José María Pi, ya entonces presidente, para emitir este mando, pues poco menos que prohibiendo que hubiera tanta iniciativa vecinal y colaboraran más con la foguera de su distrito. Esto lo pongo un poco como curiosidad y porque habéis visto que proliferaban mucho los monumentos pequeñitos por iniciativa vecinal, aunque veremos alguno más todavía. Bien, y aquí tenemos un grupo de ninots llamado como tal, se llamaba Els Bufalandios, 1931. Los artistas eran los socios de esta peña, que se llamaba así. El lema era Foguera Bufalandia, aunque según el boceto, porque según el libret, como veis aquí, se llama Ninots Fogueres. El lugar donde se plantó, en la avenida Alfonso el Sabio, a la altura de la entonces calle Doctor Rico, que es actualmente José Gutiérrez Petén. El significado, aquí tenéis el boceto y el resultado, no ofrece lugar a dudas. Tanto a la vista del boceto como de su resolución a la hora de plantar, mostraba al rey huyendo a Londres con bolsas de dinero. Bueno, esto sí que sería un ninot de Carner con todas las de la ley. Es decir, está sobre suelo, tiene sus aditamentos, tiene su significado. Tal vez el primero que verdaderamente hace honor a su nombre, pero como digo, todavía no estaban conceptuados como tal y por esa misma razón hasta ahora no habían sido premiados. Ahora veremos que cambiará en cuanto se reconocen las figuras como tales. Y nos vamos a 1932. Bien, pues en 1932 se premian por primera vez ninos de Carrer. Entonces, claro, aquí ya se limitaba bastante más qué era un nino de carrera, aunque verdaderamente yo no he encontrado en la documentación una definición real de qué se quería decir con esto de grupo de ninos de carrera. Bien, pues planta por primera vez uno que sería un clásico, el grupo de ninos de la Esplaná, 1932. Los artistas eran trabajadores de alguna de las entidades con sede en la actual Esplanada de España, probablemente de una sucursal del Banco Hispanoamericano, que sí que lo veremos más claro en años sucesivos. Y la solicitud la firmaba José Mayor Fallos en nombre de varios amigos. El lema era Hotel Cara al Mar, el lugar, pues el Paseo de los Mártires, como se llamaba antiguamente a la Esplanada, en concreto un banco de los mismos, el banco de sentarse, situado frente a un edificio que era propiedad de la viuda de Soto. Obtuvo el primer premio de ninot de Carrer, dotado con 100 pesetas y representaba pues, una crítica de los forasteros que utilizaban los bancos de este paseo para comer. Ahí tenéis el boceto y tenéis la resolución final. Y volvemos a lo mismo, a la misma picaresca y que probablemente no se la permitirían plantar. Veis aquí una figura de un niño que estaba mirando directamente a las piernas de la mujer y aquí desaparece, que aparece la figura de un guardia, pues llamándoles la atención por estar comiendo en una vía pública.
Aquí tenemos otro grupo de ninots, el de Benito Pérez Galdós, realizados por Mariano Mingón Martínez, que era, recordáis, el vecino que lo plantaba delante de su casa, frente a la puerta de su domicilio, el número 40 de Pérez Galdós. El lema era Abor el Escremar. Se llevó el segundo premio de Nino de Carrer y 50 pesetas que tenía como dotación. Representaba, como veis, un grupo de 3 personas, supuestamente una familia, dirigiéndose a ver la crema. Por eso lo de Abor el Escremar. Bien, aquí tenemos lo que se presentó como una foguereta y que, bajo mi criterio, es un grupo de ninos de Carrer sobre una plataforma, igual que pasa en años anteriores. Es la foguereta Calle Valencia 1932. Los artistas son una comisión de vecinos representada por un tal Miguel Rodrigo Sevilla. El lema Anar per Llana se plantó en las confluencias de la calle Valencia y Espocimina y mediría, como veis, unas dimensiones de 3 por 25 por 2 metros y medio de base y 4 metros de altura. Lo que representaba era lo despreocupadas que vivían ciertas vecinas del barrio que se desnudaban tranquilamente sin cerrar las puertas de las ventanas, pues dando lugar a que individuos desahogados y frescos, ponen aquí, se aprovecharan de estas escenas, ¿no? Aquí aparece también el vigilante nocturno con el bastón que premia la curiosidad de este figura con algunos destacazos, ¿no? También habla, previsiblemente en la otra parte de la foguereta o del grupo de ninots, que aquí vemos el boceto, de la costumbre habitual de hablar los novios en las puertas de las casas. Pero bueno, esa imagen no la tenemos. Bien, esto es una foguera, pero ahora veréis por qué la pongo. Es la foguera Pascual Pérez Torrijos, de Juan Esteve García, se llamaba Perturbadors de la República, en otros medios Treball Perdut. Estaba en el cruce de las calles Pascual Pérez y Torrijos, que soy Susana Llaneras. Y bueno, os lo he presentado porque el que veis aquí abajo, en un círculo, que veis que es un ninot separado de la hoguera, por lo tanto es un ninot de Carrer, pues fue el primer ninot indultat de la historia. Se le llamaba Tiruliki y bueno, pues representaba a un conocido personaje sanblasino que se picaba cuando le gritaban Tiruliki y bueno, pues aparece ahí al pie de la foguera. No es que esté separada de ella, pero sí que es evidente de que está fuera del conjunto de lo que es el monumento debajo del pedestal, ¿no? Bueno, tenéis ahí una pequeña descripción de la foguera, pero que, bueno, no viene al caso. Aquí se trataba solamente de documentar el primer ninot indultat de la historia y que, curiosamente, pues era un ninot de Carrer. Bien, todavía no eran reconocidas como tales las hogueras infantiles, pero sí que tenían que ser autorizadas por el ayuntamiento. Pero, bueno, aparecen denominadas como fogueras infantiles, aunque ya veremos que sin ningún sentido, porque contenido infantil, pocas o ninguna. Aquí tenemos la primera, que aparece como tal foguera infantil, de la Peña La Pipa. Seguimos en 1932. El artista, aunque consta Antonio Sánchez en representación de la Peña, pues el responsable de la planta firma V. Moreno, y el lema, el tabaco més alt que els guàrdies d'asalto. La temática, evidentemente, dista de ser propia de una foguera infantil. Si lo veis, realmente se trata de un ninot de Carrer, mejor dicho, de un grupo de 2 ninos de Carrer, ¿no? Y se plantó en la calle Mestre Martínez, en la zona entre las actuales calles Huerta y Primo de Rivera. Entonces, fijaros que se habla de hoguera infantil que no tiene contenido infantil y que realmente es un grupo de ninos de Carrer. Entonces, aquí es donde digo yo que pues la imaginación al poder y que, bueno, pues basándonos en los criterios de lo que hoy conocemos, pues podemos más o menos encasillar en su justo lugar. Y esto, para mí, es un grupo de ninots. Bien, volvemos a la foguereta Magritas Club y volvemos a lo mismo, una plataforma y en este caso un grupo de ninos, 3 ninos en concreto.
Los artistas, pues, puede ser en este caso que fueran los propios socios, porque no aparece Vicente Olcina como por ningún lado, como en años anteriores. El lema es lo que quedará, planta donde siempre. Y bueno, la explicación de esta foguereta, insisto, para mí, grupo de ninots, es que el automóvil de la Diputación, de tanto ser usado, pues un buen día se deshace y quedan solo piezas sueltas. Entonces, si en coche oficial, el señor Albricias, que era el presidente de la Diputación, pues tenía que usar el patinete que impulsa el propio chofer del que fue automóvil oficial. Entonces, aparece Mr. Bly, como lo tenemos aquí en la esquinita, omnipresente en los monumentos de Magritas Club, contemplando simplemente la escena. Bueno, y en la base parece ser que se recogían escenas satíricas como una estatua que Rusia iba a dirigir al mayor consumidor de gasolina, una campaña que la empresa Benacantil estaba desarrollando en la Plaza de Toros y el no muy cordial recibimiento que los vecinos de San Antón preparaban a los concejales. Bueno, ya está, ya digo. Foguera infantil Pablo Iglesias Quintana, 1932. Nada más con ver el boceto, ya vemos que de infantil poco. De artista desconocido, el lema era como el Gall de Moro, o también aparece como un congreso de Carrero, que se plantó en la confluencia de las calles Pablo Iglesias y Quintana. Y aquí vemos otra contradicción más, es decir, es una foguera infantil, se presenta como tal, no tiene contenido infantil y se lleva tercer premio de Ninos de Carrer. Por lo tanto, ni ellos mismos se aclaraban con lo que era una cosa o era otra. Lo que queda claro es que es un grupo de ninos de Carrer que en modo alguno tiene temática infantil, porque son 4 personas en plena pelea callejera. Bien, este se presentó correctamente como grupo de ninos, Alfonso el Sabio San Vicente, en 1932. Los artistas fueron los que posteriormente firmarían como hermanos Esteve, Juan y Gaspar Esteve García. El lema, queso nacional. El lugar, pues la confluencia de estas 2 calles, Alfonso el Sabio y San Vicente. Y bueno, pues paradójicamente, y pese a estar bien denominado como grupo de ninos, no fue premiado. Y bueno, la cosa es que reunía todas las características de un grupo de ninos, incluso con su crítica, porque bueno, quien está ahí con el mocho de la escoba es Azaña, disfrazado de ama de casa, luchando contra las ratas que han querido comerse el queso nacional. O sea, las ratas representan las plagas del presupuesto de la hacienda del país, simbolizado en un enorme queso manchego. También es cierto de que si consideramos las ratas como ninots, pues hablaríamos de grupo de ninos de Carrer, pero se puede hablar perfectamente de un nino de Carrer con una serie de elementos para completar el significado que se le ha querido dar al mismo. Bien, y tenemos, bueno, he puesto el cartel de fogueres porque no hay imagen de la foguera infantil Plaza de Chapí en 1932. El artista no es probable que fuera construida por la propia comisión, porque no aparecen firmas, no aparece referencia alguna al respecto. El lema, la bolsa o la vida, se plantó en el cruce de calles entre Castaños y Villegas. Ni se conserva boceto ni imagen, pero parece que tuvo bastantes dimensiones porque hay un grupo, define que hay un grupo central con otros 4 en otras tantas esquinas. El grupo central era un atraco de los antiguos roders, que era como se le llamaban a los bandoleros valencianos, a 2 pacíficos ciudadanos a quienes les despojan del dinero. Y en las esquinas pues, había pues, una mujer en una fuente donde llena el cántaro de agua mientras un ciudadano la contempla, no con muy buena idea, detrás de la fuente, un poste de la luz y la parada del tranvía donde un obrero espera la llegada del tranvía de Vía Franqueza, un farol de gas donde el farolero está subido a una escalera y va a limpiarlo, una higuera donde hay un ciudadano y bajo un pescador de caña que prefiere ir a pescar brevas por si cae algo, a tener que ir a pescar al puerto donde no pescó nada jamás. En fin, foguera infantil, pues a lo mejor esta sí que sería una foguereta, porque tiene varias escenas, parece que tiene bastante contenido y tiene
y debería de tener notables dimensiones, pero al no existir ningún tipo de documentación, pues es difícil definirse. En principio se presentó como foguera infantil, Plaza de Chapí, 1932. Y pasamos a 1933. Bien, pues la calle San Vicente presenta dos fogueras infantiles. Probablemente se debieron a iniciativas privadas o tal vez una peña. Los artistas constan como Matáis Monjor y V. Moreno, que este ya nos había salido en los anteriores respectivamente. Los lemas, uno fue a moneta, que es el de la imagen, el del boceto, y la otra, la elaboración del tabaco o lo que se fuma. Probablemente ni una ni otra tenga contenido infantil. Los lugares de plantar en el cruce de la calle San Vicente con Vicente Inglada, una, y la otra frente al número 9 de la calle San Vicente. De la primera, de esta que tenemos en imagen, se conserva una explicación que está integrada en el boceto, es lo que veis escrito a la izquierda. Noten en comparación Almacenes Madrid-París, con el que se ocupa la comisión, y luego termina diciendo el lema dels almacenes es que totes les coses son diners. Y así, nada, moneta a moneta, s'ha fet la caseta. La firma la comisión, entre paréntesis, dels morosos, y a continuación un tal Pepito Navarro Jiménez, que pone San Vicente 43. En fin, a criterio de cada uno. Desde luego, el de elaboración de tabaco, dudo mucho que tuviera contenido infantil, y esta, bueno, pues tal vez sí, se le podría considerar como tal, tampoco parece nada fuera de lo habitual, ¿no? Bueno, pues dentro del expediente de la hoy conocida foguera Monja Santa Faz, entonces se llama Plaza de las Monjas, viene incluido una foguera infantil, del cual no tenemos imágenes. El artista era Isabel Sánchez Saavedra. El lema es Alicante se prohíbe la mendicidad. El lugar de plantar, pues, la actual Plaza de la Virgen del Remedio, entonces Plaza de las Monjas. Era era pequeñita, medía 1,5 metros por 1 metro de base aproximadamente y algo más de 1,5 metros de altura. Y bueno, pues con el lema Alicante se prohíbe la mendicidad, pues que el contenido fuera infantil es también un poco dudoso. Pero como no tenemos imágenes, bueno, pues me he permitido poneros el cartel de hogueras. Bueno, del mismo modo que la hoguera anterior, pues la foguera Pla del Bon Repòs, 1933, actualmente sería territorialmente la foguera Pla Hospital, pues presenta también una foguera infantil dentro del mismo expediente. El artista era Juan López, no consta el lema, se plantó en la calle García Gutiérrez, y bueno, la única información consta en el boceto, que bueno, pues deja un poco en entredicho también la denominación de infantil, porque si veis cómo se están utilizando lo de los términos de coca fogueres, en esa, es un diálogo, ¿no? La alicantina dice que no pasen avant y ya sé lo que va buscando, aquí te coca y fogueres. Y el Cuquet, que es el otro personaje, dice, y aquí te bacores fresques. Y el gesto del niño, por donde le está pasando los bacores fresques, pues la verdad es que muy infantil no es. Y el doble sentido de la conversación, pues tampoco. Bueno, y nada más con ver la imagen, imaginaros, foguera infantil. Pues en la actual demarcación de la foguera Plaza de Pío XII se plantearía esta foguera infantil General Serrano, 1933. El artista, pues, un comisionado de 16 años, según pone, un tal Julio Calero Pérez, y el lema al que le pique, que es rasque. En lugar de plantar, el cruce de la calle General Serrano con la Avenida de la Libertad, el actual Poeta Zorrilla. El monumento es pequeño, 2 metros por 2 metros de base, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, de infantil tiene poco. Imagen aparte. Vamos a la memoria
Entonces dice que en un pedestal sobre el que descansa la cabeza de una mujer a la cual se le está extrayendo la lengua con unas mordazas. Y los cordeles de esos que hay alrededor penden todas las lenguas que ya se han arrancado. Y además, por si era poco, se continúa con 4 párrafos versados, el primero de los cuales termina así. I per això està provat que va sempre a bar parlar aquel que debía callar. Bueno, pues, como foguera infantil está. Este es un grupo de ninots, de Benito Pérez Galdós, de Mariano Mingot Martínez, ya ha salido varias veces, pero no dura a les fogueres que ara va saliendo nat. Estaba en lugar habitual frente a su casa, en el número 40 de Benito Pérez Galdós, medía pues 2,7, 1,85 de base y 2,35 metros de altura. Y bueno, en el boceto quedan incluso reflejadas las dimensiones de los 3 ninots que se incluyen en el grupo. Este bien podría haber sido presentado como foguereta, de haberse plantado sobre una base y no en el suelo, porque la casa, si luego se responde con lo que se construyó, la lástima es que no hay imágenes, pues bien podría ser una foguereta, desde luego. Pero bueno, en todo caso está presentado como grupo de ninos, que también lo es, y la explicación pues prácticamente queda definida por el propio lema. Es decir, por no llevarle a las hogueras, pues dando calabazas al mozo este que tenemos en primer plano. Bien, otra infantil que no tenemos imágenes, por eso os he puesto la imagen de la portada del tío Cook, es la foguera infantil Padre Mariana Taquígrafo Martí, 1933. Como artista, un tal Fernando Aracil, el lema puede el baile continuar. El lugar de plantar, pues en la confluencia de estas 2 calles, pertenecientes al actual distrito Santa Isabel. Era de planta triangular, ahí tenéis también las dimensiones, 1x7, 1x7 y 3 metros de altura, y la explicación habla de que hay una palmera en la cual sostiene a la bola del mundo y enroscado a ella se encuentra un dragón. En una de sus caras se encuentra la Sociedad de Naciones, en otra varias fases de la lucha, y dice, y en la otra exactamente lo mismo. Bueno, pues parece que quiere hacer referencia al poco caso que las naciones le estaban haciendo a la Sociedad de Naciones, mientras que en ella pues se habla y se discute ininterrumpidamente del desarme. Pues un tema también poco infantil. Cabe pensar a lo mejor que le llaman infantil por el tamaño, pero bueno, verdaderamente no tiene ningún sentido con respecto a lo que posteriormente se catalogó como foguera infantil. Pero bueno, sigamos. Este sí, un grupo de ninots, ninots de la Esplanada, ya hemos visto otro anterior. Los artistas, los trabajadores de la oficina del Banco Hispanoamericano, además fijaros que os he puesto en un óvalo aquí el cartel del banco, o sea, lo pusieron enfrente. Lema al minut, el lugar en el andén lateral de la Esplanada, a la altura de la calle Ingeniero Lafarga. Se llevó un premio, pero no un premio de ninots, sino el premio Compañía de Tranvías con 50 pesetas, pero no a un grupo de ninots. El boceto difiere un pelín del resultado final de la obra por la colocación de los personajes, y explica que se limita a ser una crítica de los fotógrafos ambulantes que cogían mucho espacio en el desarrollo de su labor en la Esplanada. Os he puesto también una fotografía del grupo a la izquierda y abajo a la derecha el personaje principal, digamos, que es el fotógrafo. Este fotógrafo, con múltiples versiones, se ha repetido en las últimas décadas como ninot de carrera y además ha sido premiado, como curiosidad. Bien, pues aquí también de manera independiente del monumento adulto se plantó en 1933 la foguera infantil Barrio de Benalúa, que tampoco tenemos imágenes y por eso me he permitido poneros la portada de la revista Arte y Fuego del 33. Los artistas probablemente fueron vecinos de la calle Pérez Medina. El lema españolismo se plantó a la altura del número 24 de esa calle, y en la escasa documentación que se conserva se deduce que critica las palabras extranjeras que se usan en el idioma español, lo de Miss y Monsieur y demás, ¿no?
Sí, probablemente sería muy ilustrativa, pero cabe la duda de su calificación como infantil. Entonces, como no conservamos imágenes, pues es difícil ver si lo que se puso tenía una acción didáctica o una iniciativa didáctica, una intención, o se iba por los cerros de Úbeda. Bueno, eso es una curiosidad. Esto puede ser foguereta porque es que no cabe calificación en otro lado. Porque ni tiene ni notch, ni tiene pinta de nada infantil, ni nada. Pero bueno, yo lo he puesto porque aquí cada cual también que saque su conclusión. A mí en este caso sí que me parece que es una foguereta. Pero bueno, por lo curioso, también la he querido aportar a la charla. Es la foguereta Club Atlético Montemar, la única que se plantaría, que yo sepa, en la historia de las hogueras, y era financiada por sus propios socios. El artista se desconoce, el lema era la vida insupéctica, las dimensiones 2x3 de base, 4 metros de altura, y el lugar, pues junto a la sede, que entonces estaba en el tramo de la calle Manuel Antón, entre la hoy calle José Gutiérrez Petén y la plaza de Óscar Tordera. Su explicación ya dice de por sí que de indefinido argumento y estilo critica el arte llamado de vanguardia o cubista, ridiculizándolo, ¿no? Hay una extraña figura de forma irreal e indescriptible de 3 metros de altura, coronada por una maquinilla de coser, de café, perdón, de moler café, y sosteniendo pues 2 esferas en los brazos, por ahí una peonza dando vueltas y varias figuras que nada quieren decir, como el conjunto de la foguera. Es decir, ellos mismos dicen que nada quiere decir nada. Lo que pretendían era criticar el arte cubista y desconcertar al público que se cree inteligente. ¿Dónde lo catalogamos? Pues sí, tal vez en este caso es una foguereta. Bien, pero esto no. Aparece como foguereta Calle Pelayo 1933, pero se trata claramente de un grupo de ninots sobre un pedestal grande, ¿no? Sobre una plataforma. Se plantó en el actual distrito de Carolinas Bajas, en la calle Pelayo, y lo firma Miguel Molina. El lema es les aspiracions del carrer Pelayo. Se plantó a la altura del número 17 de esta calle, que era donde vivía este hombre, este Molina, y es de evidente índole reivindicativa. Es decir, es un edificio conocido del barrio y bueno, pues las aspiraciones del carrer Pelayo era que esto no existiera. Y bueno, pues también en la zona de la base hay algunas críticas al respecto de cuáles son las aspiraciones que tenía la zona. Otra foguera de la que no tenemos imágenes y por eso os he puesto en la imagen de uno de los programas que se editaron entonces. Este no es el oficial, era publicitario. La foguera infantil calle Castaños, 1933, era plantada en esta calle, dentro del distrito actual de Plaza de Ruperto Chapí. El artista era Rafael Sierra García, no hay lema, no se especifica a qué altura de la calle Castaños. Ahí tenéis también las dimensiones que se van repitiendo más o menos. Aparentemente es infantil, pero también tiene cierto tufillo político, ¿no? Porque describe las 4 fachadas y bueno, en la primera representa el teatro principal y lleva 6 pequeñas figuras humorísticas. En la segunda, una vista de Alicante, Castillo y Puerto desde el mar, que lleva 2 pequeñas figuras que representan al Marqués de Molins y al tío Carota. Bueno, dicen que vienen de otro mundo cabalgando sobre otros barquichuelos a visitar la terreta y las fogueras. En la tercera, una asamblea de animales presidida por el león. Y en la cuarta, una barraca de feria en cuyo vestíbulo figuran 5 músicos de la charanga antirrepublicana, dirigidos por el ex rey, que tratan de perjudicar a la república. Por eso digo que cierto tufillo político tiene en cuanto a
al tema de la República y a aspiraciones de la ciudad de Alicante. Entonces, bueno, pues foguera infantil pudiera ser. Bien, aquí tenemos una infantil, de verdad. Maestro Gaztambide de 1933, dentro del distrito actual Benito Pérez Galdós. El artista es probablemente el niño que firma, Paquito Torregrosa, vecino de la calle Maestro Gaztambide, además con una excelente caligrafía, si es que lo escribió él, cosa que dudo. No consta un lema. El lugar, el número 25 de la calle, que es el domicilio del autor, probablemente. Y según la documentación, pues representa el castillo de San Fernando pidiendo la necesaria escalera para subir, y que está proyectada desde hacía años por el malogrado republicano, el doctor Antonio Rico Cabot. Bien, pues tenemos otra foguera infantil. Como tampoco hay imágenes, pues me he permitido poneros otra de las revistas que aparecieron en 1933. La foguera infantil Calderón de la Barca, sus artistas probablemente serían vecinos de esa calle o componentes de la comisión. El lema Tots son bellers se plantó a la altura del número 7 de la calle Calderón. Las dimensiones por las que estamos viendo más o menos, ¿no? 1,9 por 1,9 por 2,5 de altura. Y la explicación, que era manuscrita, decía que quiere criticar los concursos de bellezas que se celebran con cifras exorbitantes en todas partes. En la primera cara hay un anuncio del concurso, en la segunda la llegada de las bellezas, en la tercera el acto de la proclamación y en la cuarta los lazos entrañables en que se unen las concursantes. Sobre la base hay un trono con una belleza sentada y saludando, coronada por una pequeña palmera. Entonces, sin imágenes, pues es difícil objetivar su catalogación como infantil, pero bueno, en todo caso fue presentada como tal. Bueno, y esta es la monda ya. Esta iba a ser una foguera infantil del pasaje de la Fonda a la Unión, 1933, y esta es que fue censurada y denegada. O sea, imaginaros para censurarla y posteriormente denegarla, el infantilismo que tendría la hoguera, ¿no? Bueno, no se conoce su autoría. El lema era entre la Creu y la Fals. El lugar era pues, dentro del actual distrito Plaza Ruperto Chapí, frente a la entrada de un desaparecido pasaje que se llamaba de la Fonda de la Unión, en la calle Bailén. La denegación vino dada literalmente por no estar permitida la crítica que en la misma se presenta. Veamos la explicación. Representa un circo, una niña en el hilo del alambre, una niña con un cuerpo muy significativo, por cierto. El público dividido en dos partes, 3 artistas en la pista, con el director que dice el texto que mucho vale. El primer grupo quisieran linchar a la niña, los segundos estaban prevenidos para recogerla si la niña caía, y el director muy sabiamente ya había previsto esto, y la niña la tenían bien amarrada al hilo de alambre. Es decir, la niña era ni más ni menos que la figura de la República, hecho además con muy mal fondo, porque estaba haciendo equilibrio sobre la pista en un circo donde había 2 grupos que, claro, uno eran claramente religiosos, la Creu, y otro de trabajadores con sendas hoces, la Fals. Entonces, foguera infantil, obviamente no. Pero no solamente no, sino que se denegó. Se censuró y se denegó. Y bajo mi criterio, independientemente de que no es una hoguera infantil, hubiera sido probablemente un grupo de ninots. Bien, pues volvemos a lo mismo. No tenemos imágenes tampoco de la foguera infantil Pablo Iglesias Quintana, 1933. Probablemente los artistas fueron comisionados de Alfonso el Sabio o tal vez de Benito Pérez Galdós, por esto que os comentaba antes de que habían pertenecido
a lo que entonces se denominó Distrito Santa Isabel, que no tiene nada que ver con el de ahora, pero en todo caso el cruce de Pablo Iglesias con Quintana aún hoy sigue estando separando una hoguera y otra, ¿no? El lema es lo que defenem, el lugar, la encrucijada, que ya me he adelantado, y como no se conserva ni documentación ni imágenes, pues es imposible analizar si la ejecución era infantil o el significado era coherente para su catalogación como tal. Pero bueno, expediente hay y bueno, pues tenía que sacarlo, claro. Así nos vamos a encontrar varias, que nos vamos a quedar un poco sin saber qué es. Y pasamos a 1934. 1934, pues empezamos con lo mismo. Aquí sí que hay algunas cosas significativas por los nombres que empiezan a salir. Bueno, este es el cartel de hogueras y la foguera infantil San Antón de 1934 sería plantada en el actual distrito de San Antón Bajo, ya que su lugar de planta fue en la Plaza de Santa Teresa. Ahora, el artista era Ricardo Álvarez Antón. Os suenan los apellidos, supongo. Bueno, pues este era hermano del que sería maestro de la radio y del periodismo alicantino Raúl Álvarez Antón, que también hizo sus pinitos con hogueras infantiles, como ahora luego veremos. Como ni consta imagen ni consta de explicación nada, pues vamos a quedarnos con que era hoguera infantil. Volvemos a lo mismo. Esta es la portada del tío Cook. La foguera infantil Méndez Núñez de 1934. Fijaros, artista Antonio Hernández Gallego, nada menos, sería un crío. Este hombre, junto con su hermano Ángel Hernández Gallego, marcarían toda una época de fogueres en décadas sucesivas. El lema, el peso de los impuestos, el lugar, en la Rambla, 2 metros de base, 2,5 metros de altura y no hay imágenes. Pero bueno, si hablamos de impuestos, pues dudo mucho que el contenido fuera infantil. Otra que no tenemos imágenes, por eso os he puesto la portada del fogueter. La foguera infantil Las Navas, 1934, en lo que hoy es el distrito Hernán Cortés. Los artistas fueron La Comisión, no consta lema, plantó, como obviamente pone el título, la calle de Las Navas, era pequeñita, 1,6 por 0,6 de pedestal y 1 por 0,9 de criticario. Yo no he sabido qué es eso, por eso lo dejo con interrogación. Y tenía 3 caras que están descritas en la solicitud. La primera con las palmeras de la Plaza Hernán Cortés, que dicen las personas que estaban mejor los árboles. La segunda, la Plaza de Hernán Cortés en un día de plaza, donde están quitando frutos y verduras y hay un verdurero que dice: a mí me han llevado taronges, me han robado naranjas. Y la tercera, el cuartel dando rancho a los pobres, que a la hora de la verdad hay tanto pobre que todos o la mayoría se quedan sin rancho. Entonces, bueno, pues el contenido tampoco parece precisamente infantil, a pesar de que las dimensiones son de las más pequeñas de todas las que han salido hasta ahora. Otra que tampoco tenemos imágenes. Esta es la revista Costa del Sol, Foguera de San Joan, 1934. La foguera infantil, Plaza de las Monjas, 1934. Actualmente sería Foguera Monja Santa Faz. Artista Isabelo Sánchez Saavedra, este nombre también se repite. Lema, Las Velleas del Foc. El lugar, pues en la actual Plaza Virgen del Remedio, 1,8 metros de base, 1,7 metros de altura. No hay criterio para saber si era contenido infantil o no. La cuestión está en que se presentó y se plantó. Bien, en este sí que tenemos más material. La foguera infantil Maestro Marqués, 1934, el actual distrito de la foguera Benito Brega 2. Fijaros el artista, Miguel Castelló Villena. Miguel Castelló Villena era sobrino de Gastón Castelló Bravo, pero en un futuro sería historiador, escritor, cartelista alicantino y además un relevante miembro de la comisión gestora de las Fogueras de San Joan, actual federación. No consta lema, el lugar, la calle Maestro Marqués, pero fijaros el desarrollo de la hoguera, que esta sí aparentemente tiene contenido infantil. Estos son los 4 lados de la foguera y además hay fotos muy buenas que os vais a ver ahora mismo.
Y fijaros, por los muñecos de Mickey y demás, pues sí que verdaderamente, aunque aparezca por ahí la imagen de la República o la fecha 14 de abril, que eso, bueno, se lo pondrían añadido los adultos, pues sí es verdaderamente, o al menos lo parece, una foguera infantil. Además se ve muy bien. Fijaros aquí la anciana, esta serie de fechas y la imagen con la lanza. Y aquí tenemos la anciana, la imagen con la lanza y los cartelitos con las fechas. Está bien resuelta a partir del boceto. Bien, tampoco tenemos imágenes. Este es el libro de oro de las hogueras de San Juan del año 34, que curiosamente fue una iniciativa privada, no fue el libro oficial. La foguera infantil Calderón de la Barca, pues se desconoce al artista, no consta lema, no hay imágenes y nada más se sabe que plantó en Calderón. Pero bueno, expediente hay, se supone que plantaría. Aquí tenemos la foguera infantil Pablo Iglesias de 1934, artistas, como consta en la portada, esta tan bonita, hecha claramente por niños, era un tal Pascual Piqueras, y los pintores, pone, Luis Povil y Fulgencio Amador. Lema, lo que sobra y lo que falta. El lugar de planta en la calle Pablo Iglesias, sin especificar a qué altura, y en la pequeña memoria explica que nos da a conocer lo que hay que derrumbar, que son esas malditas tabernas que no sirven para nada, por eso lo de lo que sobra, y lo que falta son escuelas, que hay muy pocas para poder educar a los niños. Y se completa con unos versos que aparecen en ambos laterales y que desarrollan ambas ideas. Supongo que sería una hoguera infantil porque ya la portadilla de la presentación dice mucho. Bien, ese es el mismo libro que habéis visto antes, pero en un formato en otro color. La foguera infantil Avenida de Alcoy 1934, en la demarcación de la actual foguera Campo Amor. Pues mirad, los autores fueron los hermanos Emilio y Raúl Álvarez Antón. Este último que antes decía, el tristemente desaparecido maestro de la radio y del periodismo alicantino, pues también hizo sus pinitos con hogueras infantiles. Sí que es sugerente de que esta hoguera fuera infantil porque habla del sueño de un campo amorino, o sea, lo que es y lo que debe de ser. Se plantó en el Paseo Campo Amor, frente al número 29 de la avenida de Alcoy, que era donde vivían estos dos hermanos. Aquí tenemos la foguera infantil Plaza del Puente y Villavieja de 1934, la actual Puente Villavieja. Los autores, la comisión. El lema, álbum de Alacantí. El lugar de planta en la Plaza de Santa María. Esta tenía ya unas dimensiones interesantes, 3 por 1,5 metros de base y 4 metros de altura. Y bueno, pues la memoria lo que hace es explicar que se trata de un álbum de críticas de Alicante, donde hay un alicantino ahí encima de una escalera que está pegando la penúltima, digamos, mientras que la última se la va a dar la mujer que aparece abajo a la izquierda, ¿no? Y las 12 críticas, aquí vienen recogidas las que son. Evidentemente esto está tutelado por adultos, pero pinta de hoguera infantil, bajo mi criterio, sí que tiene. La parte de atrás, que no la vemos aquí, representaba la fachada de la iglesia de Santa María y pues, un grupo de chavales jugando al fútbol. Y una cosa que gustaba mucho entonces, uno de los chiquitos pues haciendo aguas menores sobre la fachada de la iglesia. Pero bueno. Bien, pues tampoco tenemos imagen de la foguera infantil Torrijos 1934 en la actual foguera Hernán Cortés. Los artistas son dos hermanos, Julio y Eduardo Sánchez Bañón. El lema, la locura del parchís. El lugar, pues la calle Torrijos, que es actualmente Susana Llaneras, fue anteriormente César Elguezábal. Y no imágenes, pero no parece haber duda de su temática porque habla de un juego, ¿no? Del parchís. Bueno, esta hoguera podemos decir que es histórica y veréis por qué. Hoguera infantil, barrio de San Blas, 1934.
Es la primera foguera conocida del maestro Ramón Marco y Marco, que como sabéis sería todo y lo ganaría todo décadas después. Se llama Bellés de San Blas, se plantó en la calle Pintor Gisbert y en nuestros bocetos, que os he marcado abajo en un círculo la firma de Ramón Marco, explica que representa lo mal acondicionado que está el barrio de San Blas. Hay dos niños pegándose, una mujer tirando un cubo de porquería por el balcón y un turista que viene a ver el barrio y que se queda tonto al ver lo que pasa en el barrio, y un hombre que cae dentro de un bache y pocas cosas más, dice, ¿no? Obviamente estaría también las ideas tuteladas por adultos, pero sobre todo quedémonos con que es la primera foguera conocida del maestro Marco. No solamente tenemos los bocetos, sino que tenemos una imagen. Como veis, bastante fiel al boceto. Probablemente uno de estos chavales que hay por ahí, pues igual era él, pero no, yo al menos no he sabido reconocerlo. Y aquí esta es una engañosa. Caramelomanía. ¡Bum! Uno piensa, foguera infantil. Bueno, pues vale. Foguera infantil, Plaza de la República, 1934. Más bien, o clarísimamente, es un grupo de ninots, porque es lo que es. Pero de temática infantil, nada. Por más que el lema lo sugiera. Se plantó en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, la solicitud de planta hace las veces de memoria descriptiva y habla de esos artísticos carritos en los que se trata de endulzar a fuerza de caramelos la contrariedad de los que no son favorecidos por la pícara suerte en las al parecer inofensivas ruletas. Entonces, ¿qué tenemos en la escena? Pues tenemos una mujer que se ha jugado el dinero que llevaba para la compra. En otra escena, los resultados de estos excesos, que distan de ser tan dulces como la causa que lo produce. En otra, dice que se halla tan extendida esta monomanía que ha trascendido a la estratosfera. Y, por último, un matrimonio que sacude de sus bolsillos los últimos céntimos para sacrificarlos en este dulce vicio callejero. Por lo tanto, no estamos hablando de un contenido infantil y, bajo mi criterio, insisto, es un grupo de ninots. Y vamos a otra que tampoco tenemos imagen. Foguera infantil Benalúa en 1934. Artistas, pues tal como aparece, A y E Cernuda y J Díaz. Me imagino que serían tres chavales. El lema, els uns i els altres. El lugar entre los números 28 y 29 de la calle Pérez Medina. La solicitud da una explicación. Els uns son los hoteleros que van invadiendo la ciudad y els altres son los pistoleros que también van invadiendo y matando a gente, y entre els uns y els altres van a invadir a todo el mundo. Bueno, como le suele decir 50-50, podría estar más bien con tendencia infantil o podría estar hecho con un poco de mala leche, y en ese caso lo de infantil sería nada más que por el tamaño. Volvemos a lo mismo, sin imágenes, pero son expedientes que hay y por lo tanto hay que tratar. La foguera infantil San Fernando, 1934, artistas, la comisión. Esta evidentemente sí que debe ser netamente infantil, se plantó en la calle Juan de Herrera y digo que debe ser netamente infantil porque habla de los juegos de antes y los de ahora. Es una lástima que no dispongamos imágenes de estas pequeñas obras de arte. Y bueno, cuando antes ya hemos dicho que había premios a ninos de fogueres, a grupos de ninots, sin embargo, no se había denominado oficialmente concurso de ninos de fogueres, como ya se empieza a denominar en este año 1934. Entonces, dentro de este concurso oficial de ninos de fogueres, entró el grupo de ninos Benito Pérez Galdós, 1934, por el Mariano Mingot Martínez de todos los años. El lema, el último ensayo,
del pasodoble de Esfogueres, el lugar donde siempre, frente a su domicilio número 40 de esta calle, y se sabe que el arbolito medía 2,25 metros de altura. Entonces es un dolzainer y un tabaleter que están realizando este último ensayo del pasodoble de Fogueres. Aquí tenemos otro grupo de ninos, en este caso de la Asociación de la Prensa. Los artistas son los hermanos Esteve, por encargo obviamente de los asociados de esta agrupación. No consta lema. En lugar de plantar, igual que hemos visto en otro grupo de ninos de año anterior, es un banco público situado frente a la sede de la asociación en la Explanada de España. No hay que confundir este con Ninos del Esplaná, aunque tenga cierta similitud por aquello del banco. Aquel estaba construido por trabajadores del Banco Hispanoamericano, por encargo de los socios de la Asociación de la Prensa. La solicitud está firmada por Álvaro Botella Pérez como presidente de dicha asociación y explica que el grupo de ninos está compuesto por una figura que está pulsando una guitarra, cantando a la fiesta, otra figura que con un soplillo hace aire a una hoguera pequeña, con objeto de que arda mejor, ante la satisfacción de esa tercera figura, que es el niño que contempla la crema. Esto podría haber sido perfectamente una hoguera infantil, por ejemplo, pero sin embargo, bueno, pues se presentó y es también realmente un grupo de ninos. Y aquí tenemos el de ninos de la Esplana de todos los años. En este caso, el artista es Antonio Pastor Quereda, probablemente sería un trabajador del Banco Hispanoamericano. El lema a palo seco. El lugar donde siempre, en el andén lateral del Paseo de los Mártires, frente a la calle Ingeniero Lafarga, en la actual Esplanada. Según la solicitud, la crítica se refiere a los vendedores ambulantes de caramelos. Y tenemos pues el típico carrito con la ruleta, y que según saliera la ruleta, pues el caramelo, los barquillos y demás. Eso, los que lo han vivido, nos acordamos. En 1935 tenemos la que fue denominada Foguereta Gorrión Club 1935, que se parece mucho al actual concepto de Nino de Carrer, es decir, pocas figuras, bueno, en este caso una superficie y un trasfondo donde explica su contenido, con la particularidad de que probablemente fueron los propios socios de esta sociedad cinegética, presidida por Antonio Conomápico, quienes la hicieron, ¿no? El lema "La plaga del furó" se plantó frente a la sede social del Gorrión Club, en el número 25 de la calle San Vicente. Si os fijáis, la calle San Vicente tenía una barbaridad de monumentos grandes y pequeños en aquella época, y eso que no hemos hablado de barracas. Medía 2,5 metros de base por 3,25 de altura, y en la comunicación manuscrita a la gestora recoge una breve explicación que dice que mientras que los cazadores que están dentro de la ley con su licencia y pagando las matrículas de los cotos, los huroneros, sin respetar leyes ni las vedas de caza, están los 365 cazando con los hurones y no dejando ni un conejo para los cazadores, que sin embargo están gastando sus pesetas, ¿no? Entonces, en un lado, que veis arriba, está un huronero con un saco lleno de conejos, y en la otra parte, el que veis abajo, pues un cazador fatigado de recorrer todo el monte sin ver ningún conejo. Entonces sí que tenemos una imagen muy buena de la parte de arriba del boceto. Lo tenéis ahí. Es bastante fiel al boceto. Arriba está el escudo del Gorrión Club. Bueno, continuamos. No tenemos imagen. Foguera infantil Torrijos 1935, en la zona de Hernán Cortés. Planta la comisión, se llama Travesuras de los chicos jugando al balón en la vía pública. El lugar, pues en la actual calle Susana Llaneras, no hay imágenes. Aquí he puesto otras dos más para aprovechar el espacio. La foguera infantil Rafael Terol, 1935, en la actual Plaza de Gabriel Miró, como distrito. También plantó la comisión, no consta lema.
planta en la calle Rafael Terol, tampoco hay imágenes. Hay otra foguera infantil Torrijos, que ponía entre paréntesis segundo tramo, por lo tanto también en el actual distrito de Hernán Cortés. Los autores Julio y Eduardo Sánchez Bañón, que ese ya nos ha salido antes. Lema, lo que pasa. El lugar, pues el segundo tramo de la calle de Torrijos, la actual Susana Llaneras, dice que tiene 1 metro cuadrado de base, pero no hay imágenes. Entonces, bueno, por los títulos, pues pudiera ser que la primera efectivamente fuera una hoguera infantil, los otros dos, pues no tenemos criterio para saberlo. Hoguera infantil, Plaza de Séneca, 1935. Os he puesto la imagen del programa de mano de este año. En la demarcación del actual Séneca Autobusos, los artistas, la comisión, el lema El Duende de Zaragoza, el lugar, lo que se llama Plaza de Barrejón, con la calle Pintor Lorenzo Casanova, aproximadamente a la altura del cruce de la actual calle de Portugal con Lorenzo Casanova. No hay imágenes. La foguera infantil Bazán Pascual Pérez, 1935, en el actual distrito Hernán Cortés, artistas, tal cual pone, Rodríguez, Ferrandiz y Papí. Lema, la llanda de Escoets, en el cruce de ambas calles, 2 metros de base, 4 de altura, tampoco imágenes. Podrían ser perfectamente las dos hogueras infantiles a tenor de los títulos, pero es el único criterio que podemos tener. Bien, este sí que tenemos una buena foto. La foguera infantil Arrabal Roig, 1935, hoy desaparecida, solo plantó en los años 30. El artista Rafael Ferrandiz, lema abusant de la ignorancia, y en otras fuentes aparece como els esclaus de la mar. Plantó entre los números 123 y 125 de la calle Virgen del Socorro. Medía, como veis, una notable altura, 4 metros y 1,5 metros por 1,5 metros de base. Y en la memoria explica las 4 caras. Lo que aquí se aprecia muy mal en la fotografía. O es que no había ni notch y había que pensarlo. En la primera habla de la playa del Postigué, donde dice que se presencia el deprimente espectáculo de pescar al bou, el cuadro este ya anticuado e inhumano. En la segunda escena, en la misma playa, que van las mujeres tan poco vestidas que más parecen lugares propios de pornografía. Ya estamos desbarrando con el tema de foguera infantil. En la tercera, un pobre hombre vendedor de números que es burlado por las compradoras y a veces se quedan con 2 y nada más le pagan 1. Y en la cuarta, otro hombre, en este caso vendedor de agua, a domicilio, que dice que fía cántaros por 10 céntimos y les parece caro a muchas, y sin embargo pagan 30 céntimos por medio litro de vino, cuyo vino es agua pura. En fin, pues eso, que algún elemento no era precisamente infantil. Y ya esto ya es el desmadre, porque hay una foguera sin identificar de 1935, pero con su expediente de autor desconocido, que no se sabe dónde plantó, no hay imágenes, nada más sabemos que el título era Cuando los novios se están besando, y que midió 5 por 3,2 metros de base. Yo os he puesto una imagen del tío Q de 1935, pero esta cualquiera sabe. Cuando los novios se están besando, pues podría ser infantil o no. Vamos al grupo de niños de la Esplanada, que esta vez lo ponen en valenciano, hasta entonces había sido del Esplaná, no sé por qué razón. Siguen siendo los artistas los empleados del Banco Hispanoamericano, de la oficina de la Esplanada, a la Llum del Cresol, pues en el lugar de siempre, frente al banco, y se presenta como presidente Francisco Severa Campos, y en la breve memoria dice que se trata del tío Kiko y la tía Asunción, acompañados por el hijo Quiquet, que llegan a Alicante a ver la fiesta de fogueres, y al pasear por la noche por la Esplanada se encuentran más a oscuras que en el fondo de un túnel, porque las bombillas de los arcos parecen candiles. Pero al quedar a ciegas, el cojo de las pipas es lo que vende el cojo, si lo veis en el boceto, le ofrece unas gafas negras y una linterna para que se alumbren y puedan continuar su paseo. Lo de las gafas negras no lo entiendo muy bien, como no sea el símbolo de los ciegos, ¿no? Pero la linterna tiene más lógica. Bien, este es un grupo de ninots que hicieron los clientes del Café Central, un establecimiento alicantino que estaba también en la Esplanada. No consta un lema,
el lugar donde se plantó eran los veladores, precisamente, que estaban instalados en el número 17 del Paseo de los Mártires, ocupando el espacio de 6 mesas que el propietario tuvo que retirar para montar el grupo de ninots. Explicaba la solicitud de que trata de un automóvil en el cual están 3 figuras representativas de 3 personajes conocidos de la sociedad alicantina que acaban de comprar el coche, y fuera de este hay otra figura que también representa a otro personaje conocido que le exige el pago de la correspondiente patente. Y terminamos con 1936. Comenzamos en este caso por la foguera infantil Plaza de Hernán Cortés, que sería construida por la propia comisión. El lema: el mar, el mal y el saber. El lugar: el cruce entre las calles Riego, la actual calle del Teatro, y Las Navas. Y bueno, es posible que la temática no fuera netamente infantil, a la vista del boceto que se conserva y sin tener explicación o memoria del mismo, ¿no? Porque aquí se habla de vinos finos, en fin. Es dudoso, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que ya se van perfilando unas estéticas ya de ciertamente notables, ¿no? Para ser hogueras infantiles. Esto nos encontraríamos después de la guerra con que ya aparecieron como tales las hogueras infantiles, con su reglamentación, su regularización, y posteriormente sus premios. Y lo que antes veíamos que era un batiburrillo de cosas, ahora van tomando ya cierta estética. Aquí tenemos la foguera infantil Torrijos, Bazán y Pascual Pérez de 1936, también en la zona de Hernán Cortés. Los artistas, la comisión. El lema: la flor del desengaño. En la actual calle Pascual Pérez, cruce con la antigua Torrijos, hoy Susana Llaneras, y Bazán. 3,8 metros de base, 4,4 de altura, es decir, también tenía cierto volumen. Tampoco hay base para afirmar que la temática sea del todo infantil. Aquí tenemos otro ejemplo, la foguera. Bueno, la foguera infantil, o sea, mejor dicho, Plaza del 14 de abril de 1936, Plaza 14 de abril en la actual Carlos Sotelo, en 1936 plantó 3 monumentos. Son los expedientes asignados en el archivo municipal como I336, I436 y I1036. Entonces vamos a centrarnos en el primero de los 3, luego veremos los otros 2. En este caso el artista era Juan González. El lema: el punt negre de Alacant. Plantó en la plaza del 14 de abril, donde el actual Calvo Sotelo, y medía 2x1 de base aproximadamente y 3,5 de altura. No se conserva más información que la contenida en el propio boceto. Está más claramente hecho por críos el boceto. Y cabe pensar pues, que la hoguera posiblemente también. Este Juan González debería de ser a lo mejor el presidente de la hoguera infantil o algo así. Bien, esta es otra foguera infantil, Plaza 14 de abril, pero el expediente 4. El artista es Ángel Cerdá. El lema: como cambian los deportes. El mismo lugar de plantar, medidas aproximadamente las mismas, no hay imágenes. Este es el cartel de hogueras. Y luego tenemos la foguera infantil Plaza de la República, 1936. El artista Luis Rioja Fernández, sin título conocido. Plantó frente a su domicilio en el número 11 de la plaza de la Baronesa de Satrústegui, que es la actual Paseo de Ramiro, por lo que entraría en la demarcación de la actual foguera Plaza de Santa María. Era pequeñita, 1 metro por 1 metro de base y 1 metro de altura. No hay imágenes. Es evidente que debió ser una hoguera infantil, porque además ahora veréis que un hermano de este Luis Rioja plantó otra, pero con otra denominación. Bien, esta es la foguera infantil Escuela Graduada Aneja a Escuela Normal de Magisterio, nada menos, 1936. Se plantó en la plaza de Séneca, contigua a donde estaba el edificio de la escuela y por lo tanto en la demarcación del actual distrito
Seneca Autobusos, y los artistas fueron pues, los alumnos de la escuela Aneja y en colaboración con otros de la escuela normal. El lema lo que tenim y lo que volem, y veis la foto que evidentemente se trata de una hoguera infantil. Bien, este es el libro oficial, Festa, de 1936, el primero que se editó con el título de Festa. Se trata de la foguera infantil Plaza Baronesa de Satrústegui 1936, del que no tenemos imágenes. Como he dicho antes, equivale al Paseo de Ramiro, que hoy pertenece a la foguera Plaza Santa María. El artista Manuel Rioja Fernández, el hermano que he mencionado del anterior Luis, que hizo el de la Plaza de la República infantil. El lema el funicular y el urinario se plantó en el mismo lugar donde plantó su hermano, en el número 11, por lo tanto estarían una al lado de otra. También de pequeñas dimensiones, 1 metro por 1 metro de base, 2 de altura, un pelín más grande que la de su hermano. Y en la explicación de esta supuesta hoguera infantil dice que refiere dos críticas. Una al proyecto del tan famoso ya funicular que iba a subir hasta el castillo de Santa Bárbara y tal, y la otra el urinario de la playa. Dice que por su tipo se ha hecho popular. Bueno, pues no sé si estará de forma inocente o de forma intencionada, pero bueno, era una hoguera pequeñita, no creo que no tuviera contenido infantil. Bien, esta es la imagen del programa de mano de 1936 y voy a aprovechar para hablaros de tres que no tienen imágenes. La foguera infantil Casa de Orán en Alicante. Este es el último año que plantó la hoguera de Orán. Hace poco, en otra de las charlas, hablaba de las hogueras foráneas. Bueno, pues en este caso también montaron infantil. El artista era desconocido, bueno, no sabemos quién fue. El lema Unión Franco-Española. Paradójicamente, mientras que la adulta se plantaba delante de la Casa Carbonell, al lado de la plaza de la Puerta del Mar, pues sin embargo la infantil se plantó a la altura del número 68 de la calle Torrijos, de hoy actualmente Susana Llaneras, es decir, en la demarcación de la actual foguera Alfonso el Sabio. Tenía 2,5 metros por 1 de base y no tenemos imágenes. La foguera infantil Plaza del Carmen, una hoguera hoy desaparecida. Los artistas probablemente fueron la comisión, el lema no lo conocemos, el lugar de plantar, obviamente, pues la citada plaza, tampoco tenemos imágenes. Y la tercera de las hogueras que plantó la plaza del 14 de abril, en el 36, el expediente I-1036, pues lo firma un tal Hufer, evidentemente sería Juan Fernando o algo así. En todo caso es un seudónimo. El lema desconocido, plantó como las otras dos en la propia plaza 14 de abril, hoy Calvo Sotelo, tampoco hay imágenes. Después es separada porque lo que estoy haciendo es respetar el orden en que aparecen los expedientes dentro de la colección que guarda el Archivo Municipal de Alicante, no por otra cosa. Y bien, tenemos aquí, y estamos terminando ya, un grupo de ninots de Benito Pérez Galdós del 36. El artista también era Mariano Mingot Martínez, el lema María de la O, más que evidente, frente a su domicilio, como siempre, el número 40 de Benito Pérez Galdós, midió pues unos 7 por 1 de base, 2 metros y algo de altura, e incluso aparece las dimensiones del guitarrista y de la bailadora de flamenco. Están en el propio boceto todas las indicaciones. Aquí ahora mismo acabo de dar cuenta de que está autorizada por don Ángel Pascual de Besa, que era el presidente de la comisión gestora en 1936. Bien, tenemos también en Carolinas Altas una foguera infantil firmada por un tal Antonio Giner, la lema La Festa del Poble, y el lugar de planta en la calle Plus Ultra, según la solicitud de planta del número 49 al número 73. Un poco extraño, pero es como aparece. Es una hoguera que está bastante desarrollada, el boceto, y el contenido, pues evidentemente debe ser infantil, o está Gravetivo, está Mickey, aparecen unos biberones, el cerdito y el lobo,
En fin, esta sí que parece ser evidentemente una hoguera infantil. Y allí cerca, también en Carolinas Altas, en la calle Doctor Buades, pues un tal D. Buendía hizo la foguera infantil Doctor Buades. No consta el lema y lo único que tenemos es este boceto que, bueno, pues la impresión es que también se trata de una hoguera infantil. Y por último, la foguera infantil Calle Gerona, 1936, que de esto no tenemos nada. Artista desconocido, lema desconocido, no hay imágenes, no hay información, solamente suponemos que plantó en la calle Gerona, pero no sabemos a qué altura, más que nada porque se llama así. Pues bueno, os he puesto como ilustración pues, la revista Rosas y Perlas de 1936. Bien, ¿qué pasa? Mucha desinformación, muchas cosas que no tienen sentido. Imágenes sin datos, datos sin imágenes. Yo me he reservado para el final dos más. Y sinceramente, y ahora les dejaré unos datos, yo voy a pedir la colaboración de todos vosotros que de alguna manera sepáis algo que yo no sé o podáis arrojar alguna luz sobre las múltiples dudas que han quedado después de esta charla. Y lo voy a hacer con dos fotografías, además. Esta, que donde yo la encontré, ponía Foguera Infantil, Plaza 14 de Abril de 1934. Bueno, la cuestión es que no hay expediente en el archivo municipal ni de la foguera adulta ni de la foguera infantil. Es uno de los pocos expedientes que faltan en la colección. Entonces, sinceramente, pues yo no sé situar si verdaderamente esto es la Plaza 14 de Abril en 1934 o no. Yo el dato que hay es el dato que os pongo. Que es una hoguera infantil no parece que quepa ninguna duda por los ninots pequeñitos que hay por todos los lados. Y esta, bueno, pues esta es un grupo de ninots que yo no he sabido identificar ni en fecha ni en ubicación, no he encontrado datos, ni siquiera basándome en las imágenes que hay detrás. Estamos evidentemente por la bandera en el periodo de la República. Parece publicidad de una gaseosa que se llama La Rosa, pero bueno, es un grupo de ninots y creo que se plantó como tal y sería interesante pues si alguien tuviera datos que los pudiera aportar. Con toda seguridad, en el periodo que hemos tratado se plantarían un buen número más de ninos de carrers y fogueres infantiles que los reseñados aquí, ¿no? Especialmente de iniciativa particular, pero no existe ninguno más que esté registrado en la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Alicante. Con la llegada de la Guerra Civil, la figura del ninot de carrer prácticamente desapareció. No reaparecería hasta bien entrada la década de los 90. Sin embargo, la foguera infantil, una vez pasada la guerra, creció y se oficializó. Curiosamente, siguieron unas trayectorias muy diferentes. Entonces, si es lo que he dicho antes, si alguno de ustedes, uno de vosotros, tenéis más información, tanto de estas dos últimas imágenes como de otros grupos de ninots o fogueres infantiles que os he expuesto, y sobre todo de las que prácticamente no hay información, o habéis detectado algún error, o queréis contactar conmigo por comentar alguna cosa, lo podéis hacer de dos maneras. A través del formulario de contacto de mi blog, La Foguera de Tabarca, os he puesto ahí la dirección, o bien en el email asociado a esta página, que lo tenéis también aquí y que si queréis os tomáis nota. Lo que tenéis que tener por cierto es que si me escribís con la documentación que sea o con la duda que sea, atenderé a todas vuestras comunicaciones. Os adelanto ya de entrada mi agradecimiento en el caso de que así lo hagáis y, por supuesto, vuestra atención en una charla pues, bastante densa y tal vez un poco falta de documentación que entrara un poquito más por los ojos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene la fiesta y es lo que tiene la historia, ¿no? Que no siempre tenemos que dar todo por cierto y que no todo está todo lo documentado que quisiéramos.
Pues reitero mi agradecimiento a todos y os espero en la próxima charla. Que os vaya bien a todos.